Amén. Gloria a Dios por ese especial, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cuántos de ustedes todavía traen la sombra de la gracia de Cristo en ustedes? Amén. Wow. Yo no sé, hermanos, ¿dónde estaríamos nosotros si no hubiera sido por la gracia del Señor? Amén. Alguien dijo en una ocasión: gracia es un don inmerecido, es un regalo que no merecemos. Si yo matara a una persona, a un hijo de X padre, lo justo sería que él me metiera a la cárcel. Amén. Eso sería justicia. Pero si ese padre me perdonara y me dijera: ¿sabes qué? Te perdono, está bien, no vayas a la cárcel, eso sería misericordia. Pero si ese padre me dijera: mataste a mi hijo, te perdono, pero quiero que ahora tú seas mi hijo, y que todo lo que mi hijo tenía, todo lo que él poseía, sea tuyo, y ahora te voy a amar como si fueras mi propio hijo. Eso es gracia. Y hermanos, si usted tiene la gracia del Señor, lo tenemos todo. Amén. Y qué tremendo especial, qué bonito himno. Gracias por eso. Y yo pensé que era una grabación el piano. Excelente pianista, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. No en todas las iglesias hay pianistas así. Y bueno, el hermano me va a comprar unos tacos, por eso estoy diciendo eso, ¿verdad? Esta mañana me levanté por ahí porque había un olor a barbacoa, hermanos. Usted sabe, la barbacoa de aquí de Monterrey es única, grasosa, rica. Agarras el taco y lo muerdes y todo el aceite se te escurre por el codo, ¿verdad? Salsita, cilantro. Eso está bueno. Y yo estaba así como que en los sueños imaginándome, no sé, que estaba nadando en un mar, hermanos, de barbacoa, y no sabía de dónde venía ese olor, ¿verdad? Y gracias a Dios era la hermana Teresita y su esposo que estaban cocinando, y ahí me eché unos tacos en la mañana. Y gloria a Dios. ¿Cuántos comieron esta mañana? Levanta tu mano. ¿Cuántos comieron? Si no comiste, ya te dio hambre, ¿verdad? Muy bien. Quiero comenzar, hermanos, esta predicación. Es algo muy, muy sencillo y voy a tratar de ser lo más breve posible. Entiendo que hay muchos invitados aquí. Y yo tuve un amigo cuando yo estaba en colegio bíblico que él siempre me decía, él era de Panamá, y me decía: cuando me hables, háblame en parábolas. Yo le decía: ¿cómo que en parábolas? Si no me entiendes normal, ¿cómo me vas a entender en parábolas, verdad? Pero hermanos, yo pensé que él jugaba con eso y yo pensaba que estaba bromeando. Y ciertamente su mamá y yo creo que él mismo entre su familia se hablaban en parábolas. O sea que siempre usaban historias ficticias o cuentos o películas, yo no sé, para poderse hablar entre ellos. O sea, si le decía: oye, no seas cabezón, vete a trabajar, tenía que decirle: había una vez un niño que no le gustaba lavarse los dientes en la mañana, ¿verdad? Y para llegar al punto donde no seas cabezón, trabaja. Y veía yo que funcionaba muy bien la manera de comunicarme con él, ¿verdad? Y empecé a adoptar muchas veces comunicarme en parábolas. Ahora no creo que sea el caso esta mañana, pero el Señor Jesucristo usaba muchas parábolas, hermanos, para podernos mostrar e ilustrar cosas de la vida que eran bien sencillas y aplicar después la verdad bíblica para que nosotros entendiéramos qué es lo que Él quería explicarnos. Y en esta mañana, en esta tarde ya, me gustaría tomar una historia y así como voy desarrollando la historia, voy a ir introduciendo el mensaje para que podamos al final entender la conclusión, y espero que sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí, especialmente los invitados. Yo no sé si usted ha estado familiarizado, y me imagino que sí. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia del Titanic? Titanic, levanta la mano. Wow, miren nomás, ahí están los peliculeros, noveleros, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, hermanos, yo creo que casi no hay excepción, hemos sabido, o al menos hemos escuchado, qué sucedió en 1912 con esta gran embarcación llamada el Titanic. Es uno de los hallazgos en el tiempo de la historia del ser humano que ha sido muy investigada, ha sido muy documentada. A pesar de que ya hace más de 100 años que sucedió esta tragedia, todavía se sigue hablando de ella.
Todavía se siguen investigando cuáles fueron las causas, por qué se hundió el Titanic, siendo algo majestuoso, siendo algo que el hombre jamás había imaginado poder construir. ¿Cómo pudo ser posible que un simple témpano de hielo pequeño hubiera sido capaz de hundir a un barco tan majestuoso y tan grande como el Titanic? Una de las historias más cautivantes que hoy en día el ser humano ha seguido es la historia del Titanic. Películas, documentales y muchas curiosidades todavía se hablan acerca de él. El RMS, que así se le llamó al Titanic, fue un transatlántico británico. Era el mayor barco de pasajeros del mundo en el momento, en su terminación, que se hundió la noche del 14 al 15 de abril en 1912 durante el viaje de inauguración, cuando salió de Southampton hacia Nueva York. Era la primera ocasión que ese barco iba a cruzar el Atlántico para poder llegar a su destino. Su destino era Nueva York. En el hundimiento del Titanic murieron 1,514 personas de las 2,223 que iban a bordo, lo que convierte a este evento en la tragedia más recordada y en la tragedia, una de las mayores naufragios que se ha experimentado en la historia humana. Construido entre 1909 y 1912 en el astillero Harvard and Wolff, ahí en Belfast, se llamaba el lugar donde fue construido el Titanic. El Titanic era el segundo de los 3 transatlánticos que tomaban la clase Olympic, propiedad de la navería White Star Line, junto al RMS Olympic y posteriormente el MHHS Britannic. Entre sus pasajeros, hermanos, estaban algunas de las personas más ricas e influyentes del mundo, además de cientos de migrantes irlandeses, británicos, escandinavos que iban en busca de una mejor vida en los Estados Unidos de Norteamérica. El barco fue diseñado para ser lo último en lujo, en comodidad, y contaba con gimnasios, con restaurantes, con piscinas, con bibliotecas, con lujos espampanantes para cumplir las necesidades y los placeres de la gente que iba a bordo de ese gran transatlántico que iba en primera clase. Sin embargo, y debido a las obsoletas normas de seguridad que existían en esa época, solamente portaba botes salvavidas suficientes para 1,178 pasajeros, poco menos de la mitad de los que iban a bordo en su viaje inaugural, y el tercio de la capacidad total del barco. A las 11:40 del 14 de abril del año de 1912, 4 días después de partir a unos 600 kilómetros al sur de Terranova, el Titanic chocó contra un iceberg, o mejor conocido como un témpano de hielo. La colisión abrió varias planchas del casco del lado de estribor bajo a la línea de flotación a lo largo de 5 de los 17 mamparos que conformaban la parte inferior de ese barco, y comenzaron a inundarse. Durante 2 horas y media, el barco fue hundido gradualmente por parte delantera hasta la parte de atrás, que era la popa, levantándose en el aire. Al mismo tiempo, varios cientos de pasajeros y tripulación fueron evacuados en botes salvavidas, de los cuales casi todos no fueron llenados a su máxima capacidad. Un número muy elevado de hombres murieron debido al estricto protocolo de salvamento que siguió el proceso de evacuación de la nave, conocido como mujeres y niños primero. Poco antes de las 2:20 de la mañana de la madrugada del 15 de abril, el Titanic se partió en 2 y se hundió con cientos de personas todavía a bordo. La mayoría de los que quedaron flotando en la superficie del mar murieron de hipotermia, aunque algunos fueron rescatados por los botes salvavidas. Los 710 sobrevivientes fueron rescatados por un transatlántico llamado RMS Carpathia.
unas horas después. Era un barco, hermanos, considerado por muchos inundible. Era un barco considerado por muchos la última maravilla del mundo. Era un barco lleno de lujos, era un barco lleno de orgullo y era un barco lleno de poder si la gente lo podía ver cuando pasaba por esas orillas del mar, cuando dejaba los muelles, cuando salió de ahí, de su lugar de origen. Fue esa noche que recuerda a uno de los vigias, que se llaman los vigilantes, que estaban en la parte superior de esos postes que ponen para poder vigilar y poder ver la navegación. Aparte del capitán que está en el camarote, ponían a un vigia o un vigilante que se ponía alerta de poder ver qué cosas pudieran estar enfrente de ese barco. Y era una noche que recordaba a uno de estos vigias dando su testimonio, diciendo: durante la trayectoria que nosotros llevábamos del Titanic, él dijo estas palabras: nunca he visto una noche tan estrellada y un mar tan tranquilo. Era una noche perfecta, no había olas, era como si estuviéramos navegando en un espejo. El mar no se movía, estaba quieto, no había olaje absoluto. Era una noche perfecta. En mi historia, en toda mi vida de marinero, nunca jamás había visto una noche tan calmada y tan tranquila como esa noche. A las 11:25 de la noche, uno de los barcos que se encontraban cerca mandó señales de alerta de que había muchos icebergs o había muchos témpanos de hielo en la zona donde el Titanic estaba dirigiéndose a toda velocidad. El operador o el capitán del barco había ordenado que se pusiera esa nave a toda velocidad, una velocidad que rebasaba totalmente la capacidad del mismo barco, que eran 24 nudos, fue hasta 26 nudos de velocidad. El operador del comunicador del Titanic, que recibió la señal de alerta de otro barco que estaba cerca, recibió diciendo: hay hielo en la zona, bajen su velocidad, tengan cautela, no vayan tan rápido, por favor pongan atención, es peligroso, hay mucho hielo alrededor de ustedes. El operador de comunicaciones del Titanic, su nombre era Jack Phillips, respondió estas palabras a este hombre que estaba tratando de mandarle la señal de alerta y le dijo: cállate, cállate, estoy ocupado. Keep race. Estaba hablando con otra línea y le estaba diciendo: cállate, no me interrumpas, estoy hablando con alguien más. La nave que estaba mandando las señales de alerta, después de 10 minutos de haber contactado al Titanic, se quitó los audífonos, lo puso ahí en el escritorio enojado y se fue a dormir. A las 12:10 de la noche se mandaron, a los 15 minutos después, el Titanic impactó el témpano de hielo. A las 12:10 de la noche se mandaron señales de socorro para poder pedir ayuda a 3 naves o 3 barcos que se encontraban cerca del Titanic. El más cerca de ellos fue la embarcación llamada Samson. Se encontraba solamente a 16 kilómetros de distancia donde estaba el Titanic. Su capitán, llamado Hendrik Neis, confesó haber visto el Titanic hundirse, pero debido a que estaba en un lugar ilegal para pescar leones marinos esa noche, apagaron las luces para evitar la detención de las autoridades y dejaron que poco a poco el Titanic se hundiera al mismo tiempo que ellos se iban alejando con las luces apagadas. Hay testimonios, hermanos, de gente que estaba en el Titanic que dice que podía observar una nave a lo lejos y podían observar una luz, y el capitán mismo le dijo: remen, remen, lleguen hasta donde esté ese barco, pidan ayuda, tráiganlos para que rescaten el resto. Pero en cuanto ellos empezaban a remar, la luz se apagó, y como era una noche muy oscura, no sabían hacia dónde remar, porque ese barco llamado Samson, que estaba tan cerca del Titanic, apagó sus luces. Después de que se hizo el recuento de los daños y para investigar cuáles fueron las causas del hundimiento y de que nadie pudo rescatar a esta gente, el capitán de este barco confesó y dijo: tuve miedo porque yo tenía cargamento ilegal en mi barco. Había matado muchos leones marinos pequeños que era ilegal en esa zona matar,
y tenía miedo de que la autoridad viniera y encontrara todo lo que tenía ilegal dentro de ese barco. Así es que apagó su luz y comenzó a alejarse y dejó morir a tanta gente, pudiendo ser la primera ayuda que pudo haber llegado al Titanic. Hermanos, con esto quisiera ilustrar el siguiente barco que estaba cerca del Titanic. La segunda embarcación cerca del Titanic era el Californian. El capitán del barco Californian se llamaba Stanley Lord. Fue investigado por parte de las autoridades a cargo de la investigación del naufragio y se preguntó por qué no hizo nada al ver las luces de emergencia, ya que el barco que él estaba dirigiendo se encontraba solamente a 32 kilómetros de su ubicación. Esas fueron sus palabras del capitán Stanley Lord. Esta fue su respuesta: simplemente no me importó. Le dijeron: pero ¿no vistes cómo estaban mandando las señales de auxilio? ¿No vistes cómo estaban diciéndote: necesitamos ayuda, nuestro barco se está hundiendo, hay miles de personas en este barco, van a morir, necesitamos ayuda, traigan un barco para rescatar? Y él dijo esas palabras. Yo me encontraba con toda mi tripulación durmiendo. Yo salí para fumarme un cigarrillo y para despejarme un poquito con aire fresco esa noche a 0 grados de temperatura. Salí y comencé a fumar mi cigarrillo. Volteé a ver que había un barco de gente pasajera y vi cómo esas luces estaban en el aire, pero di la vuelta, seguí fumando, tiré el cigarro y me fui a dormir. Negligencia. Una tercera embarcación se encontraba a 4 horas de distancia y esta embarcación era el Carpathia, navegada por el capitán Arthur Rostron. Lo tomó 3 horas y media para poder llegar al lugar del naufragio. Al escuchar la llamada de emergencia, a medida que la noche avanzaba, él comenzó, antes de tocar el piso frío de su cabina, a gritar órdenes y decir: prepárense, pongan el barco a toda velocidad, a todo vapor, vamos en dirección del Titanic, necesitan ayuda, necesitamos llegar lo más pronto posible. Los marineros le dijeron: pero capitán, hay mucho hielo en el mar, no se preocupen, algo tenemos que hacer para llegar a ese barco antes de que la gente muera. Pero llegó 3 horas y media tarde, después de que el Titanic se había hundido por completo. Y esta mañana, en esta tarde, quisiera ilustrar 4 diferentes barcos donde tú pudieras identificarte, o yo pudiera identificarme. El primer barco es: muchos de los que están en esta mañana se encuentran en un Titanic. Se encuentran dirigiéndose a un destino incierto. Se encuentran pensando que todo está bien, que todo está normal, que no sucede nada, sin saber que están camino hacia un iceberg, hacia un témpano de hielo que les va a quitar la oportunidad de vivir un día más de su vida. Déjeme decirle, amigo o amiga, que estás aquí por primera vez, tal vez estoy hablando a ti, que así como esa gente que estaba en ese barco majestuoso Titanic, estaba a lo mejor cantando, a lo mejor estaban bailando, a lo mejor estaban casándose algunos de ellos, a lo mejor estaban durmiendo, descansando, jugando baraja o compartiendo una historia en familia, pero nunca se imaginaron que estaban yendo hacia la misma muerte. Y déjeme decirle, en esta mañana hay mucha gente allá afuera en el mundo que se encuentra en un Titanic, que se encuentra rumbo al infierno, hermanos, que van cada día en dirección, que si ellos llegan a morir el día de hoy, van a estar quemándose por toda la eternidad en el infierno. ¿Sabe que había mucha gente dentro del Titanic que decía: este barco ni Dios lo puede hundir? Este barco es algo maravilloso, ni Dios mismo puede hundir ese barco. ¿Sabe que hay gente hoy en día que piensa que van a ser eternos? Hay gente que piensa que la vida va a ser para siempre, sin ponerse a pensar que hoy, este día, podría ser el último día que usted camine sobre la faz de la tierra. Podría ser la última oportunidad que usted tenga de cambiar de un barco y subirse a otro que le pueda salvar la vida. Escúcheme bien, si usted está aquí por primera vez, muchos tal vez en esta mañana se levantaron, pusieron sus zapatos en sus pies y pusieron su ropa en su cuerpo, pero no vas a tener la oportunidad de regresar para quitártela y ponerte algo nuevo o limpio. No importa si eres rico, si eres pobre o qué clase social tú seas, la muerte puede llegar a tu vida en esta noche.
Muchos de los que están aquí, si tú estás aquí, tal vez tú estás en ese destino, con un destino incierto. Y cuando tú te des cuenta que estás muerto y abras tus ojos y tú digas, pero es que yo no sabía, es que nadie me dijo, es que yo no tuve la oportunidad, te vas a acordar de este mensaje que se te dijo, pudiera ser la última vez que tú escuches las alertas de cuidado, hay un infierno. Escucha el mensaje. Pero mucha gente necia ha dicho, cállate, cállate, a mí no me importa lo que la Biblia dice. Cállate, no me digas, no me hables de tu Dios, no me hables del infierno, no me hables de vivir una vida para Dios. Y tristemente muchos de ellos se han muerto y ahorita mismo están en el infierno rogando por misericordia como el rico, gritando y diciendo, Padre Abraham, manda a Lázaro que ponga la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Tal vez tú pudieras estar en un Titanic así de la vida en esta tarde. Tal vez no te das cuenta y estás ignorando el mensaje de peligro. Pero amigo, amiga, si tú escuchas el mensaje en esta mañana, te vas a dar cuenta que hay un infierno. La Biblia nos dice que Dios quiere que todos procedamos a la verdad y que encontremos la verdad y que la verdad nos haga libre y a través de su verdad podemos saber cómo entrar al cielo. Pero si tú rehusas el mensaje de Dios esta mañana, no tendrás otra oportunidad por toda la eternidad. La Biblia nos habla en Romanos 3:10. Si tú tienes una Biblia ahí, hermano, si tiene una Biblia y está cerca de un invitado, vaya por favor ahí a su Biblia. En Romanos 3:10, un versículo muy conocido. Romanos 3:10 nos dice la palabra del Señor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Escúcheme bien, no hay nadie que esté en el barco de la vida, en ese Titanic, que pueda decir, bueno, yo me puedo salvar por mis propios medios. Yo me puedo salvar porque soy rico. Yo me puedo salvar porque sé nadar. Yo me puedo salvar porque puedo hacer buenas obras. Nadie se puede salvar por su propia cuenta. Necesitamos la intervención especial de un Salvador, y ese Salvador se llama Jesús, el Señor. Alguien nos dice que nadie somos perfectos, todos somos pecadores. Si usted reconoce que es pecador, usted está escuchando el mensaje de alerta. Si usted dice, no hermano, yo nunca he pecado, usted acaba de decir la primera mentira y acaba de pecar. Así es de que usted necesita el mensaje. Si usted está aquí y dice, hermano, yo nunca había venido a una iglesia, yo no sabía de qué hablan en esta iglesia. Esta iglesia es un barco que quiere traer el mensaje de salvación a su vida en esta mañana. Romanos 3:23 más adelante nos dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, hermanos, no solamente nos mata, no solamente nos lleva a un destino, una eternidad en el infierno, sino que también, hermanos, nos destituye, nos separa, nos aleja, nos excluye de la vida eterna. Eso es lo que hace el pecado. Si usted está arriba de ese barco llamado el barco del pecado y usted está yendo en esa dirección hacia donde está el infierno, si usted no se arrepiente, arrepentirse significa cambiar de dirección, escuchar el mensaje, y en lugar de ir hacia donde yo estoy yendo, es voltear e ir hacia donde está Jesucristo. Eso es arrepentirse realmente de verdad. Mire, mucha gente no sabe ni tienen la menor idea de lo que significa estarse quemando por toda la eternidad en el infierno. ¿Sabe lo que significa eternidad? Un predicador describió eternidad de esta manera. Es como si una pequeña hormiga fuera a las playas o a las costas de todos los océanos que hay en la tierra y recogiera a la vez un grano de arena y comenzara a caminar de aquí al sol, que son yo no sé cuántos años luz para llegar al sol, dejara esa pequeña pedacito o grano de arena en el sol y regresara y tomara el que sigue y fuera al sol y lo dejara y regresara y tomara el que sigue. Cuando llegue al último grano de mar de todo el mar que existe sobre la faz de la tierra, esa solamente sería el principio
de la eternidad. ¿Puede imaginarse usted estarse quemando por toda la eternidad, gritando: alguien ayúdenme, alguien sáqueme de este lugar? Necesito que alguien venga y tome mi mano y me saque de este infierno lleno de fuego y este lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos dice en Apocalipsis 21:8: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabe? Vive usted en una ciudad muy caliente, amén. Esto no es nada, hermanos, comparado al infierno, no es nada. Y si usted ignora el mensaje en esta noche y no se arrepiente de su pecado, usted estará quemándose por toda la eternidad. Se dice que en el Titanic, un cristiano, un predicador bautista, hermano Gastón, predicador bautista, rehusó subirse a los botes salvavidas juntamente con sus 2 hijas para quedarse predicando, agarrado de los barandales de ese barco, predicando y gritando: arrepentíos, porque hay un infierno, arrepiéntete, clama a Jesús, dile que te salve, Él te está esperando. No te vayas al infierno, no te vayas al fondo del mar, no te vayas a vivir una vida eterna en el infierno. Arrepiéntete de tus pecados. Y agarrado de las barandillas y con su Nuevo Testamento en la mano, un predicador bautista predicó hasta que ese barco se fue hasta el fondo del mar. La Biblia nos dice, hermanos, que Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él murió ganando almas. Él murió preocupándose por otros. Él murió amando a otros. Él murió perdonando a otros. Él no murió diciendo: este mundo no me merece, ¿por qué estoy haciendo eso? Ojalá pudieran ellos darse cuenta de lo que yo estoy haciendo. Él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la Biblia nos habla que había un ladrón a su derecha y un ladrón a su izquierda. Uno de ellos dijo: hey, Jesús, si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate y sálvanos a nosotros también. El otro que estaba a un lado de él le dijo: ¿qué tú no tienes piedad? Estoy parafraseando esto. Básicamente le dijo: ¿qué no tienes tu vergüenza? Él no ha hecho absolutamente nada malo. Él está muriendo sin merecer este castigo de la cruz. Tú y yo somos ladrones. Tú y yo merecemos morir por nuestro pecado. Tú y yo merecemos pagar en esta cruz por las cosas que hicimos allá abajo. Él no. Y volteó y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús, hermanos? De cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál fue la diferencia de estos dos hombres? ¿Los dos le pidieron a Cristo que los salvara? ¿Sí o no? Sí. Con diferentes palabras, pero lo hicieron. ¿No le dijo a este: sálvate tú y sálvanos a nosotros? El otro no le dijo literalmente esas palabras, pero uno dijo con su boca y no lo creyó en su corazón. O sea, no se arrepintió de su pecado. Estaba diciendo: ¿sabes qué, Jesús? Bájame porque yo no merezco estar aquí. Tú tampoco, así es de que vamos a bajarnos. Bájate, tú tienes poder para hacerlo. Él no reconoció que estaba muriendo y que necesitaba morir por su pecado. Y el otro dijo: ¿sabes qué, Jesús? Yo sí soy pecador. Yo sí estoy aquí pagando por lo que yo debo. Pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No es lo que tú digas, sino lo que hay en tu corazón. Tú puedes rezar todo lo que tú quieras, día y noche, pero si en tu corazón tú no te arrepientes y le dices: Señor, yo merezco el infierno, yo soy pecador, yo estoy en ese barco que va directamente a la perdición y a la eternidad en el infierno, pero Señor, aunque soy pecador, reconozco y me arrepiento de mis pecados, sálvame en este día. Esa es la primera nave o el primer barco que te quiero ilustrar. El segundo barco es el barco de Samson. Hay gente, hermanos, aquí que son cristianos ya, y permítame hablarle a ustedes, los que están aquí en la iglesia,
que ya es salva y Dios ya te ha rescatado del Titanic, ya te sacó de una muerte inédita, ya te quitó de poderte hundir y juntamente con este mundo lleno de pecado en la perdición, en el infierno. Tú ya estás en un barco a salvo, pero Dios quiere que cuando tú veas a alguien que se está perdiendo, tú vayas y lo rescates. Él quiere que cuando tú veas un matrimonio destruirse, cuando veas un joven drogadicto, cuando veas una familia que no conoce de Dios, que tú vayas y le hables de Cristo Jesús. Él quiere que le hables a tu familia, Él quiere que le hables a tu colonia, Él quiere que le hables a tu escuela. Porque Dios tiene un barco donde tú puedes salvar y ayudar a otros para que vengan a la salvación a través de Cristo Jesús. Pero muchos de los que están aquí sentados, tú estás como en el Samson. Tú no hablas de Cristo porque tú tienes cosas ilegales en tu vida y eso te prohíbe y te quita el poder de hablar del perdón y de la salvación y la transformación que Cristo hace en la vida de la gente. ¿Saben por qué gente no gana almas, hermanos? Porque andan viviendo una vida perversa. Tienen un montón de cosas ocultas en su vida. Tienen un montón de cosas que les da vergüenza que la gente sepa que son salvos. Y tú eres como ese barco que apagas la luz, que otros ven, que vienes a la iglesia, que otros observan, que sales y vienes y cantas y después te vas y en tu casa apagas la luz del cristianismo y vives como el mundo vive. Vives en oscuridad, vives en tinieblas, haces los deseos del diablo. Y mucha gente se está yendo al infierno porque tú estás en un Samson. Le preguntaron al capitán del Samson: ¿por qué no te acercaste a salvar a esa gente? Y él dijo: porque tenía muchas cosas ilegales en mi embarcación y tenía miedo de ser juzgado y echado a la cárcel. Muchos de los que estamos aquí sentados, hermanos, vamos a llegar al cielo y Dios nos va a decir: ¿por qué nunca le hablaste a tu papá, a tu mamá, a tu familia de Jesús? Señor, es que yo les hablé pero no me creían. ¿Por qué no te creían? ¿No vieron mi vida reflejada en la tuya? No, Señor, porque apagué la luz. La Biblia nos habla, hermanos, en Efesios 2:5. Vaya por favor rápido ahí conmigo. Efesios 2:5. Efesios 5 nos dice: aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois, ¿qué, hermanos? Salvos. Usted puede hacer todo lo que quiera, usted puede hacer todas las obras que quiera, pero no le va a alcanzar para poder entrar al reino de Dios. La Biblia nos habla que por gracia somos salvos, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida juntamente con Dios para que nosotros pudiéramos gozar de la vida eterna. Hermano, usted y yo estamos en la vida eterna. Y hay gente que está pasando todos los días en nuestra vida, que van en un Titanic del pecado, que van a la perdición, que van al pecado, al infierno. Y usted tiene la respuesta para sus problemas. No se calle, no apague las luces, viva para Dios, dé un buen testimonio, no sea hipócrita, no sea fariseo, viva y vivamos iluminando a Cristo a través de nosotros. Si tú estás aquí y estás como ese barco llamado Samson, un día va a llegar el día de juicio y Jesús te va a preguntar: ¿por qué te alejaste cuando había un mundo lleno de pecadores yéndose al infierno? Por eso muchas veces no ganamos almas, no nos involucramos, no dices amén ni siquiera en la iglesia, no cantas, no saludas a nadie, así como entras te vas. Deja de vivir en el Samson y únete al barco de la salvación de Jesucristo. Mateo 5:14, vaya por favor ahí. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hermanos, es tiempo que levantes el nombre de Jesús en tu colonia. Es tiempo de que levantes el nombre de Jesús en tu escuela.
Es tiempo de que levantes el nombre de Cristo Jesús en tu trabajo. Es tiempo de que levantes el nombre de Cristo Jesús en la calle donde tú vivas. Y levanta a Cristo. Y cuando nosotros levantamos a Cristo, todos los hombres van a ser atraídos hacia Él. Pero el problema de cristianos hoy en día es de que somos una bola de mundanos, ingratos, irracionales, que la gente no puede ver la luz de Cristo porque la tenemos apagada. Enciende tu luz y no sigas en el Samsung. Número 3. Hay otro barco que podemos observar aquí en este evento. Y ese barco se llama el barco California. Hay muchos de los que estamos aquí que tú ya no estás en el Titanic yendo hacia una muerte segura, a un infierno segura, pero tú ya estás en el California. Estás a salvo. Hay hielo por todos lados, pero estás en la iglesia. Escuchaste el mensaje de que hay peligros allá afuera y tú estás aquí en la iglesia. Tú estás cómodo, pero estás dormido y no estás haciendo tu trabajo para dejarles saber a otros que están en peligro. Tal vez tú estás en esta tarde en ese barco llamado el Californian. No te interesa, no te importa. Somos negligentes. Tienes mucho potencial para hacerlo, pero no lo hacemos. Dices que lo haga otro. Yo no tengo tiempo. Yo no tengo el talento. Yo no puedo hacerlo. Simplemente me vale. Yo ya soy salvo. Yo ya estoy en la iglesia. No necesito hacer absolutamente otra cosa. Hermanos, si todos los que estamos aquí pensamos como pensaba el barco, la tripulación del barco Californian, nadie de los que estuviéramos aquí, estuviéramos sentados, hermanos, con una Biblia en nuestra mano. Si todo el mundo pensara como estos hombres pensaran, pensando simplemente nosotros, el mundo se fuera al infierno por causa de gente que no le importa, que le vale. Gracias a Dios por los misioneros que están aquí visitándonos. Gracias a Dios que a alguien le importa dejar su país e ir a un lugar que ni siquiera comen la comida que nosotros comemos, tienen la costumbre que nosotros tenemos. Gracias a gente que dedica su vida, que sí le importa, que dice, no me importa lo que tenga que dejar, no me importa lo que tenga que hacer. Pero hermanos, hay muchos cristianos que ya por años han estado aquí sentados nada más calentando la banca. Y no te enojes conmigo, es verdad. La Biblia nos habla que Dios, Él aborrece a aquellos que son tibios, que no hacen ni una cosa ni otra. Apocalipsis 2:1-5. Vaya por favor ahí conmigo. Apocalipsis. Dos 1-5 dice: escribe el ángel de las iglesias de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas de la diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, hablando Jesús: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que todo puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. No, este día es un ruego para que te arrepientas de ir en la dirección donde va el Titanic, pero la segundo ruego que te quiero dar es: arrepiéntete y vuelve a hacer las obras que tú hacías cuando llegaste a esta iglesia. Hermanos, ¿se acuerda cuando usted llegó a la iglesia y quería hablarle de Cristo a toda la colonia? Decían: vamos a tener un día grande, y querías apoyar con todo el dinero que tú podías. Querías andar vestido de payaso, de payasa, haciendo el ridículo. Ni gracia tenías, pero ahí andabas brincando, espantabas a los niños en lugar de darle risa. Pero tenías fuego, tenías gozo. Veías a alguien venir a la iglesia a bautizarte y decías: gloria a Dios, aleluya, vale la pena servir a Dios, porque Dios todavía salva a pecadores. Pero ahorita estás sentado, apático. Me vale. El Titanic se está hundiendo, el barco lleno de pecadores se está hundiendo, y tú viendo las luces: ayuda,
Necesitamos gente que venga y predique y enseñe y gane almas. Me da igual. Y te vuelves a ir a dormir. Es tiempo que te despiertes, hermano. Es tiempo que te despiertes, hermana. Es tiempo que te despiertes, joven, porque el juicio va a llegar a nuestra vida. Y la Biblia dice que si nosotros no nos arrepentimos, Él va a quitar el candelero de nuestra vida. Eso significa que Él probablemente va a quitar la luz de tu vida. Y si no le sirves aquí en la tierra, mejor te va a llevar al cielo. Yo no sé de ti, pero a mí no me gustaría irme al cielo prematuramente. Dios, cuando me salvó, me dejó para ser la luz de este mundo. No para hacer un museo que me pongan y que todos me vean lo chulo que me veo en la iglesia. No. Me salvó para poder trabajar y engrandecer su nombre. Hermano, no se trata de hacer la iglesia más grande del mundo. Se trata de hacer el reino más grande del universo, que es el universo de Cristo Jesús. Y si tú estás aquí y no estás trabajando y eres un flojo y no quieres involucrarte, qué tristeza que un día todos vamos a estar en el cielo y vamos a ver todo el fruto que pudiste haber hecho. Pero vas a estar llorando, vamos a estar llorando por no haber despertado y habernos bajado del Californian y decir: Señor, perdóname porque no hice lo que tenía que hacer. Carpathia fue el que alertó al Titanic para que, se me fue el nombre del barco. El Californian fue el barco que alertó al Titanic de los icebergs que habían ahí. Quiero que te des cuenta de algo. El barco que le dijo al Titanic: hey, hay icebergs, ten cuidado, no navegues a esa velocidad. Cuando el Titanic le respondió y le dijo: cállate, cállate, estoy ocupado, no me interrumpas, quitó sus audífonos y los aventó en la mesa y se fue a dormir. El Titanic estuvo intentando hora, minuto tras minuto tras minuto de contactarlos otra vez para que los vinieran a ayudar. Y ellos no hicieron nada. El California, la tripulación que se durmió, la tripulación que nunca fue a su encuentro. Sabes que muchos de los que estamos aquí, tú antes dabas alertas diciendo: hey, ven a la iglesia, necesitas ser salvo, Cristo te puede transformar, Cristo te quiere quitar el vicio, Cristo te puede ayudar, Él te da vida nueva. Pero el día que alguien te dijo: no estoy interesado, tú dijiste: pues vete al infierno. ¿Qué hubiera sido, hermanos, si Cristo, al ver el rechazo de la gente, Él hubiera dicho: ¿saben qué? Bola de pecadores perversos, todavía vengo a salvarlos y todavía me escupen en la cara, me arrancan la barba y me dan de latigazos. Bola de gente ingrata, todavía vengo a traerle la salvación y todavía me tratan como basura y me tratan como un delincuente. Váyanse todas al infierno, entonces yo me voy al cielo. Si Él hubiera hecho lo que el Californian hizo, tú y yo estuviéramos con rumbo al infierno el día de hoy. Y si Cristo no lo hizo, ¿por qué tú lo estás haciendo en tu familia? Hay de nosotros, hermanos, que nuestra familia esté en el infierno porque es nuestra responsabilidad de hablarles de Jesús. Efesios 5:14, por favor. Voy a terminar con uno más. Efesios 5:14. Por lo cual dice, versículo 13, desde el 13 vamos a leer más: todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta, ¿qué, hermanos? Todo. Y cuando tú y yo encendemos las luces de nuestra vida, te vas a dar cuenta de los pecados que hay ocultos en tu corazón. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermano que estás dormido, hermano que estás viviendo en tinieblas, levántate, enciende la luz, pon la palabra de Dios en tu vida y Cristo volverá a iluminar tu vida. Él volverá a usarte para traer pecadores a sus pies, pero necesitas encender la luz y despertarte del sueño que tú tienes. El último barco que quiero describir es el barco que quisiera, y fuera mi deseo, que todos estuviéramos en ese barco. Es el Carpathia. ¿Alguien ha escuchado el Carpathia? El Carpathia fue el barco que
rescató a los 710 sobrevivientes esa noche triste de 15 de abril. El Carpathia, hermanos, estaba a 4 horas de distancia cuando recibió la señal de ayuda. En el momento que el Carpathia recibió ese SOS del barco Titanic diciendo necesitamos ayuda, nos estamos hundiendo y no hay ningún barco cerca de nosotros que quiera venir a nuestro auxilio. Antes el capitán estaba en su cuarto dormido y el hombre que estaba en el radio bajó y le dijo: capitán, ese es el mensaje que el Titanic acaba de enviar. Este barco majestuoso, ese barco que es orgullo de todos, que a lo mejor era orgulloso por ser tan grande y tan poderoso, se metió al cuarto y le dijo: este es el mensaje. El capitán, al ver el mensaje, ni siquiera había tocado el piso de su cuarto cuando comenzó a gritar: ¡hey! Preparen por favor los motores, enciendan los boilers, pongan todo el carbón que tenemos, dirijámonos a todo vapor hacia donde está el Titanic porque necesita nuestra ayuda. Y toda la gente comenzó a brincar por todos lados, empezaron a poner ahí el curso donde tenían que ir. Gente se subió a observar los icebergs y para poder ver cómo podían ir a través de ellos. Y hermanos, ellos se pusieron en frecuencia con el Titanic diciéndole: estamos en camino, ahí vamos a llegar. Y llegaron, pero tristemente solamente pudieron rescatar a 710 personas. Pero alguien dijo, después de que entrevistaron a los sobrevivientes, dijo: gracias que alguien, aunque estaba lejos y aunque parecía imposible, y aún mismo arriesgaron su propia vida pudiendo haber chocado con otro iceberg, vinieron a encontrarnos a nosotros para poder estar vivos a salvo aquí en Nueva York. Hermanos, mi deseo es que esta iglesia sea un bote como el Carpathia, que sea un barco como el Carpathia, que aquí nos dediquemos, hermanos, a buscar esa gente perdida, esa gente que viene por primera vez, y que los acojamos y que les digamos: bienvenido a nuestra iglesia, qué bueno que viniste. Este es un lugar donde queremos ayudarte, queremos animarte, queremos darte a Jesús, queremos que conozcas que Él es la vida, la verdad y la vida. Déjame decirte, hermano, hermana, si tú estás aquí y tú no tienes el deseo de estar en un barco como este, es triste, porque un día Dios te lo va a demandar de nuestras manos. Que seamos una iglesia sensitiva, que nunca dejemos de hacer nuestro trabajo, que veamos a otros sufrir y que nuestra ansiedad sea ayudarlos, aliviarlos, sacarlos totalmente de ese lugar donde se encuentran muriendo, lleno de pecados. Hechos 16, 9 al 11, por favor. Hechos 16, 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba de pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Hermano, cuando escuches a alguien que dice: necesitamos ganadores de almas, necesitamos una pareja que vaya a hablar de Cristo, necesitamos a alguien que vaya a discipular, que digas: pastor, heme aquí, envíame a mí. Señor, aquí estoy, yo quiero ir, yo quiero ser parte de rescatar a alguien y sacarlo del Titanic para que pueda vivir una vida eterna en el cielo. Oh, hermanos, un día yo escuché ese bonito himno, yo no sé si usted lo ha escuchado, que dice: en las olas furiosas del mar me encontré. ¿Lo ha escuchado? Solitario y perdido, sin luz y sin fe. Mas de pronto al mirar un gran barco llegar, angustiado y sin fuerza, ansioso exclamé: aquí estoy, quien me quiera salvar, aquí estoy. Y se extendió la mano de mi Señor Jesús y me dijo: hey, no tienes que hundirte con los pecadores e irte al infierno. Yo te levanto y te pongo en mi barco para que me ayudes a salvar a todos los que necesitan una mano de salvación. Yo no sé de ti, hermanos, pero yo quiero estar en el Carpathia. Alguien un día se preocupó por buscarte a ti.
Ahora nosotros preocupémonos por ir y buscar a otros. Amigo que estás aquí, amiga que estás aquí, la Biblia es clara. Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de justicia. No hay nada que Dios pueda hacer para que tú vayas y evitarte. Él no va a quitar el iceberg de tu camino. Tú tienes que arrepentirte. Si sabes que hay un infierno, yo me arrepiento, yo me voy mejor para este lado, me bajo de ese barco y me subo al barco de Jesús. Tú tienes la oportunidad en esta tarde de recibir a Jesucristo como tu Salvador y ser parte como esos ladrones en la cruz, que uno creyó, el otro se burló, uno se hundió en el infierno y el otro está en la presencia de Dios. ¿Qué vas a hacer tú? Es tu oportunidad. Cristiano, hermano que estás aquí, ya es tiempo que te despiertes, ya es tiempo de que enciendas la luz y ya es tiempo de que cambies de barco al barco de Jesús. Señor, te doy gracias en este día por tu palabra. Señor, un día nosotros estábamos en el mar, lleno de pecado y lleno de maldad, a punto de morirnos, a punto de perder la vida. Pero nuestros gritos de angustia y nuestros lloros y nuestros quebrantos de corazón, tú escuchaste la voz de un pecador cuando dijo: si me quieres salvar, aquí estoy. Muchos de los que están aquí tienen la oportunidad porque todavía están en el barco, pero pueden arrepentirse. Otros ya van a estar en el agua, pero aún así tú puedes alcanzarlos con tu preciosa mano. Pero tristemente muchos de los que estamos aquí, que somos cristianos ya de años, no estamos haciendo nuestro trabajo. Ayúdanos a hacer lo que necesitamos hacer. Vamos, así como están, con los ojos cerrados, rostro inclinado. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: hermano, un día el barco de Jesús pasó por mi casa, el barco de Jesús pasó por mi colonia, el barco de Jesús pasó por mi trabajo, el barco de Jesús pasó por el camión, el metro donde yo estaba, y yo levanté mi mano y dije: Señor, aquí estoy, sálvame, sálvame? Y Dios me perdonó, hermano. Recibí a Jesucristo y puedo dar testimonio en esta tarde que si muero en este momento voy al cielo. Levanta tu mano. ¿Cuántos podrán levantar su mano? Levanta tu mano como testimonio. Si tú eres salvo, levanta tu mano. Quiero ver tu mano arriba. No te dé vergüenza.